Soy feliz. 13 de agosto de 1923. Tuve una gran alegría. Mientras recogía las grosellas, de repente vi a la vieja señora leñadora. La señora leñadora, dice el padre Weiser, que estuvo enferma por años, se había purificado por medio de los dolores, un dulce consuelo para tantas personas sencillas que además de sus preocupaciones por causa de su humilde condición de vida, también tienen que sufrir mucho. El amor de Dios las rodea. Ella era quien proveía madera para encender las estufas y el fuego que prendía las luces del castillo. Le dije a la señora: «Oh, querida leñadora, no me has olvidado». «¿Cómo estás?». Ella me respondió: «Soy feliz», y desapareció. Fue una aparición realmente agradable. Nos habíamos reunido tantas veces en el jardín. Una vez me dijo: «Cierto es que daré un paseo más por el jardín». Reímos juntas y le dije: «Vuelve una vez más a verme». Y pudo hacerlo de verdad. Un caballero con su armadura de gala. El 14 de agosto lo vi arrodillado en la iglesia delante del altar con su armadura. Al principio pensé que era una ilusión. Para poder verlo mejor, me salí del oratorio pasando por su lado. Se dejó observar un momento y luego desapareció. Es mucho para mí, terriblemente inquieto. El 17 de agosto, de nuevo aquí. Ahora es más atento cuando rezo. El 19 de agosto, nuevamente 2 veces por la noche lo he visto. Ahora él golpea cuando me encuentro en el oratorio, pero voy a la puerta y no veo a nadie. El 20 de agosto volví a ver a un caballero de pie cerca del altar. Tiene una estatura de un gigante, tal vez sea el hombre que está enterrado en el coro de la iglesia, que fue encontrado cuando se hizo el piso y tenía un esqueleto extraordinariamente grande. El 23 de agosto fue una noche incómoda. Sabía que estaba aquí, porque la luz eléctrica no funcionó. Lo escuchaba y sentía su presencia, pero no veía nada. Fue algo tremendamente angustioso. No tuve ni el valor de levantarme a prender los fósforos. Al cabo de 1 hora me di cuenta de que se había ido, y esto más por intuición que por haberlo escuchado. Esto también es algo totalmente nuevo. El 24 de agosto, nuevamente el golpe en la puerta. Cuando miro fuera, no hay nadie. Luego escucho aquel ruido de nuevo, cosa que me molesta. No me deja estar en paz. Estuvo aquí un poco más de lo habitual. Durante las letanías me acompañó con atención. Está un poco mejor, ya no se ve tan oscuro. El 30 de agosto, siempre lo mismo, el ruido en el oratorio. A menudo se vuelve insoportable llamar y golpear. El caballero sí lo puede ver casi todos los días. En la capilla del hospital vi a la hermana Sor Eduvige. Val tiene un pequeño hospital donde Sor Eduvige fue superiora. El 2 de septiembre, cuando regresaba del jardín, viajé de pie, que me miraba desde la ventana. Me turbó mucho y tuve miedo de entrar en la habitación. Por fortuna estaba vacía. El 6 de septiembre, por fin habla. Le dije: «Dime de una vez, ¿qué quieres de mí?». Él me contestó: «¡Ayuda!». Le pregunté: «¿Por qué sufres?». Él me contestó: «Pecados no expiados». Y le pregunté: «¿Por qué solo vienes a mí?». Y me contestó: «Porque el camino hacia ti está libre». Yo le pregunté: ¿Qué quieres decir con libre? Desgraciadamente no tuve respuesta, o, de otro modo, podría obstruirlo. 7 de septiembre. Viajé
frente a una casa. Ahora verlo no produce tanto miedo, se va volviendo más agradable. No puedo explicarme por qué lo ayudo tan poco. Retiro las palabras que dije ayer. No quiero obstruirle el camino, incluso si pudiera. Sería terriblemente egoísta si lo hiciera. Antes bien, tendría que estar feliz de poder ayudar un poco. Dos hermanas que dieron escándalo. El 8 de septiembre fue un día realmente aterrador. Después de tanto tiempo volví a ver a los 11. Ahora tienen una apariencia algo más humana. Luego vi al caballero y a las dos mujeres en la iglesia, que por fin me han respondido. Les pregunté, ¿por qué siempre están aquí? Ellas me respondieron, porque dimos escándalo. Les pregunté, ¿quiénes eran? Ellas me dijeron, somos hermanas, y desaparecieron. Tenían una cara abominable, sus ojos penetraban como puñales. En el corral de las gallinas estaba Adelgonda. Las gallinas la habían visto como yo, volaron asustadas. De cerca no se ve tan vieja como creí. Tenía algo en la mano que parecía ser un cuchillo, pero no estoy segura. Cuando veo tantas figuras en el día, vivo más con ellas que con quienes me rodean. Este ver no es tan fácil de olvidar, es difícil no hacerlo notar a los demás. A veces hago un verdadero esfuerzo y me canso espiritualmente. 9 de septiembre. Apoyado en la cerca de la plaza de armas, vi al viejo Enrique. Me asusté mucho porque estaba muy cerca de mí. Tenía un aspecto horrible. Solo espero que se mantenga alejado de mí. G estuvo mucho tiempo conmigo en la noche. Primero rezamos y luego habló. Le pregunté, ¿qué cosa puede serte más útil? ¿Qué debo hacer? Él me dijo, ir a la Santa Misa. Yo le pregunté, ¿ya has visto al buen Dios? Él me dijo, sí. Le pregunté entonces, ¿lo ves todavía? Él me dijo que no. Le pregunté que por qué no. Me respondió, impuro. Le pregunté, ¿en qué consisten tus dolores? Me dijo, fuego. Por ser que quisiera decir más, pero solamente se le escuchaban murmullos. Le pregunté, ¿sabes dónde está Federico? El pastor que no ha vuelto a verme más. Él me dijo, no, y desapareció. El 13 de septiembre vino solo un momento. Nuevamente vi al caballero en la iglesia. El 15 de septiembre los 11 pasaron cerca de mí. Me parece que tienen figura de mujer, pero aún están envueltos en la niebla. Tía. El 16 de septiembre, cuando por la tarde iba para la biblioteca a buscar un libro, me encontré repentinamente con la tía María. Estuvo de pie frente a mí, me sonreía amablemente. Le pregunté, ¿estás bien? Ella contestó, te lo agradezco. Luego hizo un gesto de despedida y desapareció. Me llené de alegría. Qué maravilloso que los viejos amigos vuelvan. Por estos días, humanamente hablando, he estado muy solicitada y muy alegre. No he podido pensar en aquella visita que tuve en la biblioteca. Muchos ruidos en el oratorio y siempre aquel tuc-tuc. Que no veo nada. 19 de septiembre. G estuvo bastante tiempo aquí, ahora totalmente resplandeciente. Le dije, dime, ¿por qué el camino está libre hacia mí? Él me contestó, tú nos atraes. Yo le contesté, ¿y cómo? Él me respondió, con el alma. Le pregunté entonces, ¿tú la puedes ver? Él me contestó que sí. Entonces le dije, pero yo no estoy del otro lado. Y no estoy del todo contenta de que vengan a mí, id más bien a otras personas más buenas. Él me contestó, no vendré más porque los demás están esperando. Entonces
Yo le pregunté, ¿estás mejor ahora? Él me respondió, sí. Me miró con una gran sonrisa y desapareció. ¿Y ahora qué podrá suceder aún? Confieso que tengo miedo porque cuánto se desea al principio de la aparición que la pobre alma no se vea tan espantosa, pero vemos que tiene que ser así. Adelgonda, la madrina asesina. El 21 de septiembre, Adelgonda vino a mí en el piso de arriba. Efectivamente tenía un cuchillo en la mano. Ella rezó conmigo. Le pregunté, ¿por qué tienes el cuchillo en la mano? Ella me contestó, mi hijo. Le pregunté, ¿cómo puedo venir en tu ayuda? Ella me contestó, dame tu mano. Me asusté tanto que no fui capaz. Soy tan malvada. Ahora me arrepiento mucho. Se fue inmediatamente. Debo vencerme si regresa. Sin embargo, es algo duro. Sé bien cuánta adrenalina y cuánto ardería mi mano. Los 11 y el caballero son como calmantes para los nervios. A menudo en la puerta y en las escaleras del oratorio aparece una niebla tan espesa que no puedo ver nada. No sé si tiene algo que ver con el ruido. Los ruidos son siempre igual de fuertes, pero lamentablemente otros no sienten nada. Vi nuevamente a Nicolás en la habitación donde estábamos todos reunidos. Parecía estar muy alegre. El 23 de septiembre, Adelgonda estuvo aquí. De nuevo quería tomar mi mano, pero no soy capaz de dársela. Todo dentro de mí se revela. El 27 de septiembre, ella estuvo de nuevo aquí. Me parece más y más repugnante incluso cuando está lejos de mí. Sus ojos me persiguen. El 30 de septiembre se quedó conmigo por casi 2 horas. Fue muy duro. Vi al caballero arrodillado en la iglesia, cerca del altar durante la Santa Misa. Estaba entre la gente. El 2 de octubre, Adelgonda continúa atormentándome. Corre furiosa alrededor de la habitación y me mira con ojos de fuego. Mira mi mano. Siento tanto miedo, todavía no soy capaz de vencerme. 4 de octubre. Le pregunté qué cosa quería de mí. Respondió, ¡tu mano! No pude dársela. Recé con ella, pero le era indiferente. Le pregunté dónde había enterrado a su hijo, si había podido confesar su pecado y otras cosas. Ninguna respuesta. No puedo describir el espanto que sentí delante de ella. 5 de octubre. Al despertarme me encontré con que estaba sentada en mi cama, pero permaneció solo un momento. 6 y 7 de octubre. No vino y me sentí bastante mal. Sin embargo, esta vez sí estuve esperando. El 8 de octubre. Gracias a Dios he conseguido vencerme. Ella vino y le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte? Me dijo, dame tu mano. Entonces extendí las 2 manos. No se puede explicar qué lucha cuesta esta naturaleza. No me quemó, pero sentí que me atravesaba. Las retiré de inmediato. Me pareció demasiado. Luego dijo, ya no vengo más. Y desapareció. Las apariciones de las mujeres me